tardes, mi nombre es Sabrina Florio, soy médica tocoginecóloga del Hospital Heller. Eh, Estoy sobre todo en la parte de lo que es embarazo de alto riesgo y formo parte del equipo transdisciplinario de diabetes y embarazo del Hospital de Día, junto a mis compañeros Marcos Gamón, que es clínico, Daniela Aman, nutricionista, y Janet Albornoz y Gabriela Bisuti, que son ginecólogas también. Vamos a presentar un poco de cómo trabajamos acá. Vamos a hablar un poco de diabetes gestacional y vamos a presentar un caso clínico que fue un poco el disparador de la concepción de este hospital de día. Nosotros venimos más o menos hace 4 años trabajando en lo que es hospital de día, pero hace 2 años que armamos este equipo transdisciplinario. Pre-pandemia, bueno, habíamos generado un equipo de trabajo para el manejo de las pacientes diabéticas gestacionales y pregestacionales, y durante la pandemia pudimos fortalecer el trabajo en equipo, en el momento que muchos equipos se fueron de WhatsApp para poder mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y los diferentes profesionales. Y así fue como formamos este equipo transdisciplinario. Decimos que es un equipo transdisciplinario porque es un equipo que puede romper las barreras que separan a cada una de las disciplinas para que la realidad se vea como un todo y evitando estudios superficiales. O sea, que no sean áreas todas separadas y disgregadas, sino que podamos realmente trabajar como si fuéramos un todo, desde un solo punto de vista, y poder llegar a acuerdos significativos, porque previamente trabajábamos en equipo, pero no era transdisciplinario, porque cada uno abarcaba su área, pero no podíamos llegar a acuerdos entre uno y otro, porque no estábamos permanentemente todos viendo a las pacientes en el mismo momento. Bueno, esto es más o menos como está confeccionado nuestro equipo, que un poco lo dije. También nos relacionamos con las otras profesionales que trabajan en el equipo de alto riesgo obstétrico, con laboratorio de odontología, oftalmo, hemoterapia y ecografía. El hospital de día funciona los jueves y los viernes. Los días jueves vemos principalmente lo que son las diabéticas gestacionales, con la misma o una modalidad muy parecida a la que son los viernes, que son las diabéticas pregestacionales. Las pacientes ingresan a las 7:30, pasan por el laboratorio en ayunas primero para realizarse una prueba de laboratorio que previamente está confeccionada, tanto pacientes que son de acá, de bajo riesgo del hospital, bajo riesgo obstétrico, o que las derivan los médicos generales, o que vienen de los centros de salud. 8:30 vienen con nosotros al hospital de día, se le hace el control de la glucemia, se le explica el manejo del glucomíter o de la QCheck, y desayunan con nosotros. Mientras tanto, más o menos 9 de la mañana, comenzamos con lo que tiene que ver con la educación nutricional, la evaluación obstétrica de la paciente, y luego pasan por odontología. Y a las 11 de la mañana, en el caso de los días jueves, ocurren las pacientes que vimos por primera vez en la semana previa, y le hacemos el primer control de lo que tiene que ver con el control metabólico, porque ellas el primer jueves, cuando vienen por primera vez, se van con el mapeo de glucemias durante toda una semana, y ahí las volvemos a ver nosotros a la semana siguiente, y ya de ahí, si no decidimos insulinizarlas, pasan a alto riesgo, y si decidimos insulinizarlas, las volvemos a ver una vez más, y ya después pasan a alto riesgo. En el caso de los días viernes, que son todas las que son diabéticas pregestacionales o que tienen alta sospecha de diabetes pregestacional, es más o menos, funciona de la misma manera, solamente que las pacientes que pasan por los días viernes continúan los días viernes durante todo su embarazo y el primer control postparto. ¿Por qué lo hicimos así? Porque al principio las veíamos la primera y la segunda vez, y ya después pasaban por consultorio y empezaba esta disgregación, que era lo que no queríamos. Así que todas las pacientes que tienen diabetes previa al embarazo o que tenemos sospecha de diabetes pregestacional, se van a controlar con el equipo todos los controles durante todo el embarazo. Así que vienen a control a la una y las vemos todos juntos todo el embarazo. Vamos a presentar un caso clínico que fue como el disparador de este nuevo hospital de día. La paciente BJ tenía 27 años, 2 gestas y un parto. No tenía antecedentes de macrosomía ni diabetes gestacional en su embarazo previo.
Tenía como antecedente personal patológico una diabetes diagnosticada hace 3 años, insulinizada con NPH 10 unidades en ayunas y 10 unidades bedtime a las 11 de la noche, con mal control metabólico y como otro antecedente personal patológico que era obesa. Como antecedentes familiares tenía su mamá fallecida por diabetes a los 57 años, era una paciente con compromiso panvascular, y su papá también diabético y obeso, y sus abuelos diabéticos. Este es su estado preconcepcional en los diferentes años previos, o sea, ella desarrolla su diabetes posterior a su primer embarazo, y estos laboratorios los pusimos sobre todo para que observemos que en el 2017, por ejemplo, ella ya tenía una glucemia de 2,16 en el laboratorio que se había hecho, con ese lipidograma. En 2018 y una glucemia de 234, con una glicosilada de 11,8, y en 2019 con una glucemia de 157 con una glicosilada de 8,5. Esta es la paciente que nos llega a nosotros sin ninguna planificación de su gestación, o sea, ya per se tenía un mal pronóstico porque era una paciente que no había planificado su embarazo y tenía un mal control metabólico previo. El 16 de junio del 2021 recibimos a la paciente en hospital de día con un embarazo gemelar vicorial biamniótico. No todos son ginecólogos, así que explico. El embarazo gemelar vicorial biamniótico es aquel que tiene 2 placentas y 2 bolsas, por lo cual no comparten el mismo material genético. Pero es un embarazo doble con todos los riesgos que tiene un embarazo doble, de parto pretérmino, bueno, en el caso de ella como es diabética, probablemente iba a tener mayores requerimientos de insulina, y una captación tardía, un embarazo de 18 semanas. Tenía un índice de masa corporal en ese momento de 30,8, o sea que tenía obesidad, y hacía 4 días que no tenía insulina. No había venido en ayunas, así que le hicimos el control de glucemia post-desayuno, que era de 233, y una glicosilada previa de 8,9, así arrancábamos con la paciente en hospital de día. En el camino tuvimos muchos obstáculos. Era una paciente que tenía diagnóstico previo, pero que no tenía información sobre la enfermedad, no había adherencia al tratamiento, o porque el sistema de salud no supo llegar a la paciente, o porque la paciente no supo llegar al sistema de salud, o las dos cosas. Había mala técnica de colocación de insulina, o sea, todas cuestiones primordiales en el diagnóstico de una paciente diabética. En el caso de ella, habían fallas en la relación médico-paciente o en la conexión con el sistema de salud. Tenía hipoglucemias relativas, o sea, con valores que no eran normales de glucemia. Yo tenía síntomas de hipoglucemia y además no quería, bajo ningún punto de vista, quedarse internada. No se ajustaba al plan nutricional. Varias veces intentamos con la nutricionista y el equipo aprendizaje de conteo de hidratos de carbono, tenía amplia variación glucémica. También tuvo COVID en todo este embarazo. Nos costó mucho que salud mental pudiera valorarla en nuestros hospitales como la pata flaca de nuestro equipo, porque no hay nadie de salud mental que forme parte de nuestro equipo. Entonces todo es por manejo de interconsulta y eso a veces se nos dificulta bastante. También teníamos y seguimos teniendo falta de un espacio físico. Nosotros vamos como, si se quiere, boyando por todo el hospital para poder ver a las pacientes. Así que pues, todo eso era, todo en el medio de la pandemia, era como un poco dificultoso. Bueno, para hablar un poco de lo que es la fisiología en el embarazo y por qué la importancia de, primero, la programación del embarazo, que sería como eh, súper importante, como un concepto para todas las especialidades, que claramente en todas las especialidades que uno trabaje va a diabetes, porque es una enfermedad que viene creciendo en forma eh, exponencial. Así que serían conceptos importantes a la hora de poder dar un consejo a la futura madre, ¿no? O sea, la programación del embarazo se hace en base de justamente cuidar tanto sea la salud de la madre como el futuro producto de la gestación, sabiendo que el punto central de esto es la glucemia.
Hoy se saben muchas más cosas, aparte de que la glucemia alta lastima. Esto es un gráfico que muestra cómo es el comportamiento de la resistencia a la insulina en el transcurso del embarazo. Entonces uno sabe y se empieza a planificar, digamos, el tratamiento pensando también siempre en este gráfico, ¿no? Cuando hablamos de diabetes pregestacional, bueno, ya el diagnóstico está hecho, o cuando hay una sospecha de pregestacional, sabemos que esto se produce antes de las 22, 23 semanas. Cuando empezamos con embarazos chiquitos, como estamos teniendo nosotros, empezamos a ver, y podemos dividir el embarazo como en dos fases, ¿no? Ahí, como pueden ver, en la primera parte, se ve acá la flechita, hay un primer inicio donde se presenta un pico de resistencia, después sigue una fase de una estabilidad relativa, porque esto en realidad uno lo asume como más estable, pero acá donde la paciente empieza a variar mucho, y ya vamos a hablar del concepto de variabilidad, y para el final, ya de las 24 semanas hacia adelante, tenemos otro pico grande donde aumenta por ahí la resistencia a la insulina. Esto, sumado obviamente que a las pacientes también van aumentando de peso, entonces son variables que uno tiene que tener en cuenta a la hora de planificar el tratamiento y hacer los ajustes pertinentes en lo que es la insulinoterapia, ¿no? Pues acá dice que el mantenimiento del control glucémico estricto es un verdadero reto, dado la dificultad del manejo de diabetes que necesita insulina cambiante a lo largo de la gestación. Realmente se presenta como un trabajo, como se dice en la jerga, bastante artesanal y dirigido al paciente, donde uno tiene que analizar varias variables, ¿no? O sea, no solamente es poner y sacar insulina, sino entender de esa persona, cómo es su actividad habitual, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora desayuna, y tratar de trabajar también en estos puntos que son importantes, que nosotros con la experiencia que hemos ido adquiriendo a la hora de poder educar al paciente y explicar que no tiene que hacer periodos de ayuno prolongados, que tiene que ajustarse a una dinámica media estructurada, por así decirlo, pero que en definitiva ayuda mucho en lo que es el tratamiento, ¿no? Bueno, dado que el embarazo temprano es un momento de mayor sensibilidad a la insulina y niveles de glucosa más bajos, muchas mujeres con diabetes tipo 1 tendrán un requisito de insulina más bajo y un mayor riesgo de hipoglucemia, ¿no? Siempre el cuco, por así decirlo, dentro del manejo también son las hipoglucemias. Últimamente han cambiado un poco los conceptos en los que es el tratamiento del reemplazo con insulina. Antes era bajemos el azúcar a como sea y está todo bien. Ahora eso se ha modificado bastante. Esto en líneas generales en todo tratamiento de pacientes con diabetes que usan insulina, ¿no? El primer mandamiento, por así decirlo, es no producir hipoglucemia, porque sabemos que la hipoglucemia ya hoy es reconocido como un factor de riesgo cardiovascular independiente de la enfermedad. O sea, es muy importante evitarlas. Y se sabe también a largo plazo, en la reiteración de las mismas, el daño que puede producir a nivel del sistema nervioso también, ¿sí? Y en este caso, el daño es compartido porque es para la madre y para el niño. Y a veces es causa, lamentablemente, de la finalización abrupta de un embarazo. Alrededor de las 16 semanas, la resistencia a la insulina comienza a aumentar y las dosis diarias totales de insulina aumentan en forma lineal, 5% por semana, hasta la semana 36. Esto generalmente resulta en una duplicación de la dosis diaria de insulina en comparación con el requerimiento previo al embarazo. El requerimiento de insulina se nivela hacia el final del tercer trimestre con el envejecimiento de la placenta. Una reducción rápida en los requerimientos de insulina puede indicar el desarrollo de insuficiencia placentaria. En mujeres con función pancreática normal, la producción de insulina es suficiente para enfrentar el desafío de esta resistencia fisiológica de insulina y mantener niveles normales de glucosa. Sin embargo, en mujeres con diabetes se produce hipoglucemia si el tratamiento no se ajusta adecuadamente. Hay que recordar que la insulina es una hormona anabólica. Dentro de sus funciones, una va a ser ayudarnos a controlar el metabolismo y la homeostasis de glucosa, pero otras funciones son mantener trófico muscular y obviamente que las pacientes van a aumentar de peso.
Esto lo remarco porque trabajamos con una población que tiene una alta carga de obesidad, ya en sus medios familiares también, porque son familias con medios obesogénicos, con ya trastornos más severos como lipidogramas muy alterados. Esto lo tenemos ya medio estadísticamente visto en nuestra serie de pacientes, ¿no? Si bien si uno consulta de biografía, también se va a encontrar con que la cantidad de pacientes que llegan al embarazo sin programación y con obesidad es muy alto. Y bueno, y eso tiene muchas implicancias en el desarrollo, sobre todo en lo que es la epigenética y las posteriores consecuencias que va a traer la gestación, ¿no? Uno puede dividirlo como en dos partes. Acá estoy metiendo un poco lo que es programación de embarazo también, porque es importante hacerlo. Eh, va a producir cambios a nivel genético, ya estudiados, que van a predisponer a este futuro niño o niña a la misma suerte que sus progenitores. Estamos como secuenciándolo y programándolo para una futura diabetes o síndrome metabólico. ¿Sí? Bueno, estas son curvas que nosotros armamos con respecto a los controles que trae la paciente. No es un automonitoreo, sino que son datos extraídos de su AcuCheck. ¿Sí? Ahí podemos ver las distintas curvas en distintos colores, representando los controles que se hacen diariamente. El tratamiento en diabetes pregestacional es bastante intenso, los controles son muchos, entonces la relación que hay que tener con el paciente y el grado de explicación que hay que darle para convencerlo que este es el camino, porque requiere de mucho compromiso. Estamos hablando que son pacientes que se pinchan el dedo entre 5 y 7 veces al día, que tienen que hacer ajustes con su tratamiento y colocarse insulina, depende de los esquemas que uno vaya utilizando, pero por lo general, como en el embarazo autorizado a la fecha, hay dos tipos de insulina, que es la insulina NPH, como conocemos, y la insulina apártica. Hay algunos estudios ahora con respecto a la insulina de Tenir y a la insulina de Lübeck, pero no está todavía como autorizado su uso. Sí, la de Tenir está autorizada, pero bueno, está ahí controvertido, ¿no? Sí. Qué bueno. Perdón, bueno. No, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces los esfuerzos en alcanzar nivel de glucemia cercano a la normalidad también se centran en evitar hipoglucemias de repetición graves en los gestantes que pueden acarrear consecuencias importantes materno-fetales. La tasa de hipoglucemias graves, especialmente en el primer trimestre de embarazo, es 5 veces mayor que en diabética no gestante. Acá en el gráfico que se ve abajo es de esta paciente real, donde se podían detectar episodios repetidos de hipoglucemia grave, y esto genera esta secuencia del otro concepto que íbamos a hablar, que es de la variabilidad, ¿no? Se han estudiado estos coeficientes de variabilidad. En criollo serían estos picos y valles que va haciendo el registro, ¿no? Como sube y baja, sube y baja. Esto se llama variabilidad glucémica. Hoy por hoy se habla dentro del tratamiento del tiempo en rango, van a encontrar mucho de tiempo en rango, tiempo en rango. El tiempo rango es lo que uno estipula como rango de tratamiento, ¿no? Entonces uno puede hablar que el tiempo rango es normal, en alza, cuando tenemos hipoglucemia, o en baja, cuando hay mucha presencia de hipoglucemia. ¿Sí? Y obviamente que la presencia de hipoglucemias repetidas, digamos, en cierta forma contribuye a esta variabilidad, porque siempre que haya una hipoglucemia va a haber una respuesta fisiológica para revertirla más allá de las medidas que tome el paciente. Por lo cual uno tiene que educar al paciente siempre que use insulina. Siempre tiene que estar educado en el manejo de qué hacer ante la hipoglucemia, ¿no? Pero la repetición de la hipoglucemia nos va a generar esta variabilidad, va a colaborar con la respuesta fisiológica contraria a la acción de la insulina, ¿no? Bueno, ya digo, Pudimos superar todos estos obstáculos que tuvimos con la paciente, fortalecer nuestra relación del equipo con ella, y de esas curvas previas que teníamos pasamos a estas con mucha menor variabilidad glucémica, más cerca de los objetivos planteados, que si bien los objetivos en las pacientes embarazadas son bastante estrictos, uno crea nuevos objetivos acordes a cada paciente, porque no todas las pacientes pueden llegar a tener una glucemia en ayunas menor
a 90, ¿no? Que es lo que se busca en el embarazo. Entonces reajustamos un poco los objetivos metabólicos a lo que la paciente puede dar. Y llegamos al final del embarazo con 37 semanas, una cesárea por una presentación podálica cefálica con 2 recién nacidos a término, con 2,5 kilos y 2,8 kilos, con buen Apgar. La paciente nos autorizó poder mostrar las fotos de sus recién nacidos, así que son bebés que se pudieron después de una estuvo con un poquito más de dificultad por otra cuestión que no relacionada a la diabetes, pero después pudieron irse de alta con su mamá las dos, y bueno, son niños que hoy están con su mamá, ¿no? A pesar de todas las condiciones adversas que tuvimos al principio, pudimos llegar a término y con buen peso, y eso es un montón. Bueno, un poco lo que venía hablando Marcos, lo que tiene que ver con el asesoramiento previo a la concepción y las recomendaciones. El asesoramiento previo siempre debe incorporarse a atención diabética de rutina. Se debe discutir siempre lo que tiene que ver con la planificación familiar y la búsqueda de un método anticonceptivo. Siempre se prefiere lo que tiene que ver con los de acción prolongada. Hoy está en boga mucho lo que tiene que ver con los LARCs, DIU e implante, porque bueno, nos aseguramos de que la paciente va a tener un método anticonceptivo de larga duración que no requiere, en el caso del implante no requiere el control de la paciente, y en el caso del DIU requiere menor control de la paciente, hasta que esté en objetivos metabólicos y de su patología como para quedar embarazada. El asesoramiento debe llevar a que la paciente esté con una glicosilada de menos 6,5 para poder reducir el riesgo de anomalías congénitas, de preeclampsia, de macrosomía, de parto pretérmino y otro tipo de complicaciones. Idealmente las pacientes tienen que ser controladas por un equipo multidisciplinario que pueda tener o un endocrinólogo o un especialista en clínica médica avesada en diabetes, una nutricionista, un especialista en medicina materno-fetal o un ginecólogo que haga embarazo de alto riesgo, cuando estuviera disponible, ¿no? Tratar de enfocarnos en lograr los objetivos glucémicos y en la educación que tiene que ver con la diabetes y el control del embarazo, y además detectar siempre comorbilidades y complicaciones diabéticas. Bueno, sí, recomendaciones de autocontrol postprandial en algunas de glucosa en sangre, tanto en diabetes mellitus gestacional como en diabetes persistente, en el embarazo para lograr niveles óptimos de glucosa. Los objetivos, como habíamos nombrado hace un ratito, son bastante más estrictos que por ahí en un paciente no sé, cursando un embarazo, y son en ayunas menores 90, en realidad. Es depende de las escuelas. Esto es de la por ahí había que ver la edad y SAP, ¿no? Sociedad Argentina de Diabetes habla de menos de 90 en ayunas. Y glucosa postprandial a la hora menor a 140 y a las 2 horas menor a 120. Acá también hay controversia con respecto a si vamos a controlar la hora o las 2 horas. El fundamento que se anima por ahí con respecto al control a la hora es tratar de evitar ese primer pico de hiperglucemia de manera más precoz. Nosotros habitualmente en diabéticas previas, ¿no? Diabetes pregestacional, sobre todo diabetes tipo 1, que tenemos una población cada vez más grande, el control lo estamos haciendo a las 2 horas. Pero bueno, insisto, están avalados los dos controles, no hay uno que haya demostrado ser superior que el otro, ¿sí? Pero nosotros por una cuestión de manejo lo estamos manejando ahora, pero esto se va ajustando porque es bastante personal a cada paciente. Algunas mujeres con diabetes persistente también deben medir la glucosa en sangre antes de las comidas. Bueno, debido al aumento de recambio de glóbulos rojos, la hemoglobina glicosilada es ligeramente más baja en el embarazo normal que en las mujeres no embarazadas normales. Idealmente el objetivo de hemoglobina glicosilada en embarazo es menor a 6%. Y esto se puede lograr sin una hipoglucemia significativa, pero el objetivo puede reducirse a menos de 7, si es necesario para prevenir hipoglucemia. Es importante que nosotros no les, digamos, como hay una dilución en la paciente embarazada, nosotros no le pedimos hemoglobina glicosilada una vez que ella está embarazada. Generalmente son valores que nosotros tenemos
de previo de la gestación, y bueno, y más o menos nos da un punto de partida de dónde estamos saliendo con cada una de nuestras pacientes. En 2021, de marzo a noviembre, en plena pandemia, nosotros tuvimos 45 pacientes que pasaron por hospital de día, y ahora en 2022, en realidad ya llevamos 50, eso fue lo que armamos para la otra vez, 50 y pico de pacientes ya pasaron desde enero del 2022 hasta lo que vamos del año. Tenemos una alta demanda, si bien la tasa de natalidad bajó a nivel nacional y a nivel provincial, tenemos una alta pesquisa de diabetes, tanto de diabetes gestacional como pregestacional, y tenemos muchas pacientes, la verdad. Esto es un poco de la propuesta de que nosotros hacemos como equipo, cuando las pacientes se internan. Antes se internaban todas las pacientes, tanto diabéticas gestacionales como pregestacionales, para hacer el control metabólico de la primera semana. Después decidimos no internar más, esto antes de formar nuestro equipo, ¿no? No internar más, solamente internábamos cuando insulinizábamos. Después pasamos a internar solamente las que eran diabéticas pregestacionales, y ahora internamos solamente a aquellas pacientes que con el trabajo de equipo no logramos igual llegar a objetivos metabólicos, o que tienen causas sociales muy importantes. Nuestros pacientes tienen muchas situaciones de violencia de género, de situaciones económicas adversas, disfuncionalidad familiar. Entonces a veces son más ese tipo de causas las que nos hace internarlas que realmente las que tienen que ver pura y exclusivamente con la diabetes o con el embarazo. De igual forma, tanto ambulatorio como internado, en las pacientes que vemos que son candidatas, empezamos con conteo de hidratos de carbono. Estos platos son de cuando las pacientes están internadas. Nosotros tratamos de sacarle foto cuando entra el plato y cuando sale el plato de la sala de internación, porque realmente podemos ver qué es lo que come. De igual forma, las pacientes que están ambulatorias, también les pedimos que hagan un registro fotográfico de lo que van comiendo, porque sobre eso nosotros ajustamos pautas alimentarias y pautas de manejo de la insulina con lo que realmente come la paciente. Después tuvimos como una primera iniciativa, este tríptico, para lo que nosotros veíamos que era lo más difícil, que era lo que tenía que ver con la insulinoterapia, con recomendaciones básicas de lugares de aplicación, de cómo se deberían colocar la insulina, algunas pautas alimentarias, y de evaluación de hipoglucemia, y cómo se revertía. La iniciativa, la verdad que nos dio un muy buen rendimiento, porque la paciente se iba con un material gráfico, porque cuando ellas vienen y nosotros decidimos insulinizarlas, se llevan un montón de información que la paciente no vino a buscar, y es un montón de información que tienen que poder procesar para poder llevarla a su medio, ¿no? Entonces, nos veíamos que como que nos seguía faltando, y decidimos hacer este tríptico que nos dio muy buenos resultados. Bueno, nos presentamos en las jornadas institucionales para poder presentar nuestro equipo. Pudimos lograr a medias tener un espacio físico, y esto de la cartilla de platos, pudimos fortalecer el equipo transdisciplinario con otras áreas. Ahora principalmente lo que nos estamos focalizando es poder recaptar nuestras pacientes post nacimiento, que es lo más difícil de todo. Tenemos una tasa de recaptación del 33%, que es bajísima, pero que se condice con otras instituciones a nivel nacional, no comparándonos con otros países, pero sí en otras instituciones de nuestro país, que tiene que ver con cuestiones sociales, y también tiene que ver con que una vez que su mamá tuvo a su bebé, entran un montón de cuestiones que tienen que ver con el género, con ocuparse de sus hijos y demás, y olvidarse de su propia salud. Entonces nos cuesta mucho, la verdad, que recaptarlas, así que a por eso vamos. Y no tenemos acá la foto de un cuadernillo, que ahora voy a ver si la puedo, les puedo mostrar. Bueno, la idea justamente era diseñar un instrumento que le dé facilidad a la paciente en el control, seguimiento, y aprovechar, como es algo que va, es como una libreta de salud, ¿no? Donde también aprovechamos para poder volcar información para el paciente, ¿no? Entonces diseñamos este cuadernillo donde
La paciente obviamente lo hace personal, porque se llena con los datos de cada paciente. Y bueno, uno puede empezar a desglosarlo y empezar a ver, por ejemplo, conceptos de qué es la diabetes, cómo se mide la glucemia, cómo realizar los controles, qué es la hipoglucemia, cómo revertirla, qué hacer en el caso de hipoglucemia. Una introducción rápida a lo que es alimentos, ¿no? Por grupos de alimentos, consejos con respecto a qué tipo de alimentos poder usar. Esto es muy importante, cómo distribuir las comidas, por este concepto que yo les daba de que la paciente no puede estar en ayunos prolongados por el uso de insulina, ¿sí? Bueno, un poco la distribución de la comida en el plato, que ese es el método que nosotros estamos usando más que todo para, digo, si ha escuchado a una nutricionista, como estrategia para enseñarle a nuestros pacientes sobre el grupo de alimentos, porque la verdad que el grado de conocimiento sobre la alimentación es muy básico o casi nulo. Eso es bastante, sobre todo con el nutricionista, para mejorar un poco esa información que tienen los pacientes, entendiendo que esto tiene un efecto replicador, ¿no? Porque esa señora después esto lo va a replicar en su familia y eso va a generar cambios positivos en su grupo familiar, ¿no? Recomendaciones generales, bueno, esta parte que también se vio en el otro tríptico, que es sobre la insulinoterapia, sobre la conservación de la insulina, el uso, la técnica del pliegue, que esto obviamente que si tuviéramos jeringas, agujas de 4 milímetros no hace falta hacerlo, pero como en salud pública a veces tenemos de 4 y a veces tenemos de 8, decidimos incorporarlo. ¿Sí? Bueno, tenemos un apartado también de actividad física, que siempre es algo que queda como indicado, pero nunca prescrito, porque mucha gente habla de actividad física, pero no prescribe actividad física, que es una cosa que uno tiene que empezar a practicar, a prescribir actividad física, así como se prescribe una medicación. Y el impacto que tiene la actividad física en todas las patologías crónicas, que demuestra. Luego, Pueden ver, eh, adaptadas para las personas embarazadas, digamos. Que, bueno, hoy por hoy la mayoría de la gente tiene un celular, no te estamos escuchando bien. tienen acceso a redes sociales recomendadas para... ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, perdón. Tenemos un apartado también de lo que es hábitos tóxicos, porque, bueno, si bien no hay muchos estudios, porque no es algo muy avalado, pero hemos tenido un par de experiencias en el hospital. Ahí vamos a compartirlo con amigos que lo van a ver mejor. Hemos tenido un par de experiencias con respecto al consumo de sustancias, que es realmente preocupante, es muy alto el nivel de consumo que detectamos. En algún momento sí hicimos seguimiento con metabolitos del paciente, pero bueno, no. Para compartir. Pero me dijeron hacerlo en el Zoom. Lo estamos viendo, ¿eh? Sí, pero lo quiero mover y no puedo. Sí. Ah, A ver. Ahí creo que se ve igual. sí, se ve perfecto. Bueno, también la parte de hábitos. Bueno, ese ahí lo están viendo un poco más en detalle, eh, todo lo que estuvimos hablando recién. Ajá. Vamos a ver. Bueno, como le decía, el tema del consumo nos empujó un poco a hacer un apartado de que los hábitos tóxicos durante el embarazo, sobre todo tabaquismo, alcohol y marihuana, hay un alto consumo y la idea es justamente ir educando a esta población de pacientes para desaconsejar o desalentar el uso de estas drogas. ¿Sí?
Después tenemos un apartado, porque nos empezamos a encontrar con esta problemática bastante importante de lo que es la violencia, donde nos empezamos a dar cuenta que las pacientes no tienen conciencia de las situaciones de violencia por las cuales atraviesan, y como dijimos anteriormente, muchas veces las indicaciones de internación están más en relación a este problema que al problema metabólico en sí del manejo. ¿Sí? Pero bueno, esto está, digamos, una introducción de los tipos de violencia que hay, para que las pacientes empiecen a tomar un poco de noción de eso, la línea de ayuda. Y bueno, y después entramos a la parte donde hay registro de datos, ¿no? O sea, acá la idea es que el paciente vuelque todos los controles de glucemia en el cuadernillo. Para nosotros es muy importante, nos ayuda muchísimo en el trabajo, porque de un solo vistazo podemos controlar y tomar decisiones más rápido, considerando que tenemos mucha cantidad de pacientes por ahí, ¿no? Bueno, este cuadernillo tiene varias hojas para que lo acompañen entre todo el embarazo. Después tenemos también una parte de registro de comida. Si bien hoy por hoy el recurso de la fotografía es muy bueno, nos parece importante que la paciente pueda notar alguna cuestión en particular que le haya llamado la atención. Siempre alentamos que hagan eso, ¿no? Que ante determinada situación pasó determinada cosa con la glucemia, para poder analizarlo más completamente, ¿no? Bueno, otra forma de registro de comida también, y lo que son mapeos de presión arterial, porque tenemos también asociado a estas patologías muchas pacientes que son hipertensias previas o desarrollan hipertensión por el embarazo o, bueno, preeclampsia, ¿no? También tenemos un apartado de los estudios complementarios más importantes que uno rápidamente, habitualmente tiene que ir chequeando. Se planteó acá la discusión de que tenemos como un sobre registro de datos, porque nosotros usamos acá en Neuquén un sistema unificado de salud pública, que es el sistema ANDE, pero nos parece importante que la paciente tenga un registro en su mano por si decide irse de Neuquén, ¿no? Si no, los datos quedan acá y no puede acceder. Y tenemos población de gente que vive en otra provincia y se viene a atender acá, como es el caso de Raza Las Perlas, se pone, de que es una población que tiene atención en otras provincias. Bueno, y en la selección de turnos, porque las pacientes por lo general cuando acuden al consultorio, parte del trabajo también es disminuir esos tiempos de espera de turno, y por lo general la paciente se va con todos los turnos dados desde el mismo consultorio, ya sea para ecocardiograma de control del bebé, ecografías, fondo de ojo, turno con odontólogo. Tratamos de que eso sea todo bien coordinado y justamente ayudar a la paciente que tiene mucho trabajo con el tratamiento, que insisto es bastante demandante, que se concentre en eso y estas cuestiones sean un poco más fáciles, ¿no? Bueno, estos son los contactos. También tenemos un contacto fluido por redes, como todos ahora, y esto venimos trabajando ya hace creo que 3 4 meses, ¿sí, no? Con el ministerio. Ah, sí. Sí, ya estamos en vías finales, porque la idea de este instrumento, por así decirlo, es que lo compartamos con otros grupos también de la zona, a nosotros nos está yendo muy bien con la utilización del mismo. Entonces lo presentamos en el ministerio y bueno, tuvimos varias reuniones ya y ya estamos en vías de, de las últimas ediciones para que se publique y se use como un instrumento más de la provincia. Pero bueno, también queda la invitación a otras provincias de vecinas si quieren usarlo, ningún problema. Después arreglamos. Bueno, No, nada más. ¿alguna pregunta, duda, consulta? Y yo, primero, muchísimas gracias. Gran laburo. Lo de la cartilla, que más que cartilla es un instructivo muy completo. Yo pensaba mientras lo mostraban que es extendible
pacientes con diabetes no embarazadas, digamos, porque en realidad los cuidados son exactamente lo mismo. Está muy bueno, la verdad que los felicito por ese laburo, es muy bueno. Una pregunta, porque pensaba en la adherencia al programa de ustedes, en la adherencia de los pacientes, ¿no? El medio social que ustedes están manejando, digamos, ¿es bajo o es medio social clase media? Digo esto por el tema de la adherencia, el cumplimiento de la dieta. La gente, hay un gran porcentaje de la población que come lo que puede. Y entonces, No, es bajo, ya, muy bajo. De la ciudad de Neuquén, el área de nuestro hospital es el área de la población más humilde, bueno, con mayor impedimentos sociales y económicos. eh, Así que por eso nosotros también reajustamos objetivos metabólicos, también por eso estamos a implementar el método de las fotos, de lo que realmente comen nuestros pacientes. Tratamos de conseguir ayuda social para los pacientes que lo requieren. No hay mucho, la realidad que a veces todo lo que tiene que ver con el asesoramiento de servicio social a veces no alcanza porque, bueno, las pacientes no tienen nada, eh, y se hace un poco lo que se puede, se trabaja en equipo y conjunto a la paciente para como irnos a la realidad que tiene nuestra paciente, que no es la realidad de otro tipo de pacientes o de en otros lugares. Así que nosotros nos focalizamos mucho en lo que la paciente realmente come y en base a eso ajustamos tanto la insulina como las medidas terapéuticas. Sí, pese a eso, por ahí la pregunta, la adherencia es buena, o sea, los Ah, pacientes vienen al control, no dejan de acudir, eso está bueno porque, digamos, nos encontramos con dificultades nutricionales severas, porque son pacientes no solamente que tienen grado de obesidad importante, sino que están muy mal nutridas, porque la asociación de malnutrición y obesidad es muy grande. Pero lo bueno es que la paciente adhiere al seguimiento y a los controles y lo toma como un punto de protección, porque hemos tenido pacientes que han acudido a controles por otras causas, ¿no? También que las trae al equipo y se sienten como resguardadas pese a todas estas dificultades que tienen. Así que no tenemos por ahí la estadística de la ausencia, pero la verdad que es muy baja. O sea, los pacientes acuden muy seguido. Igualmente, nosotros somos paternalistas. sí, medio sí. detectives pesados porque cuando faltan un control, rápidamente saltan las alarmas porque lo tenemos a todo lo que es sistema de seguimiento bastante controlado y los llamamos por teléfono al paciente. Y si no viene, por ejemplo, nos pasó con una paciente que se fue a San Martín de los Andes, lo que se hizo fue hacerle una contrarreferencia al equipo de San Martín de los Andes, explicándole la situación de esa paciente que era bastante problemática y trabajar, estamos conectados ahora con los equipos de alto riesgo que están haciendo este tipo de trabajo en las distintas localidades de la provincia, porque la idea es justamente que esta información fluya y tratar de beneficiarnos a nosotros como profesionales que estamos frente a este problema y también a los pacientes, ¿no? Pero sí, el grado de adherencia, pese a todo esto, es bastante bueno. Yo creo que se mejoró mucho desde que logramos funcionar como un equipo, pero un equipo real, un equipo que ve a la paciente todos juntos en todos los controles. Porque si no, la paciente se iba, en el primer control la veíamos todos, pero después tenía 3, 4 turnos en el embarazo o más con la nutricionista, 6, 7 turnos con la ginecóloga, 2, 3 turnos con el clínico, más el oftalmólogo, más el odontólogo, más el laboratorio, era como demasiado. Y bueno, a veces no tienen cómo moverse, a veces se cansan, se agotan de tanto turno. Y bueno, verlas todos juntos, yo creo que simplificó mucho y hace también que uno acorte las distancias entre el equipo de salud y la paciente y eso hace que haya mayor adherencia. Sí, también esta experiencia de trabajar con otras especialidades que, si bien tenemos el punto en común acá que estamos hablando de diabetes, pero nada, tiene cada uno su mirada con respecto a la patología, a la modalidad, ha sido muy buena y hemos empezado ya con espacios científicos, por así decirlo, porque nos estamos actualizando entre nosotros mismos, entonces vamos preparando temas
de forma periódica, y vamos rotando, y bueno, la verdad que está siendo una experiencia dentro de lo que es el diseño de hospital de día, muy buena. Que obviamente que esto sería como tranquilamente, Replicable. sí, replicable en otras patologías, ¿no? Sobre todo en las patologías crónicas, Sin duda. el Yo factor tengo, tiempo es importante, tengo un ¿no? comentario. Sí. No sé si terminaste, pues se te cortó, Marcos. No, dale, dale. No, tengo un comentario. La verdad que el cuadernillo ese, como dijo Roberto, no solo es para embarazadas, sirve como, digamos, es una guía para manejo de diabetes. Me gustó mucho el diseño, me gustó mucho lo amigable que es, y sé que los dos, pero sobre todo Sabrina, es muy activa en las redes sociales. Vi que hay referencias a redes sociales del servicio. Eh, ¿Qué repercusión tiene esto enviado? Porque veo que es un PDF que se puede mandar. ¿Qué repercusión tiene esto y se impacta favorablemente o centra más la atención en el cuadernillo impreso? Nosotros logramos imprimir con mucho sacrificio, el hospital Sí. nos imprimió 100 copias, porque bueno, muchas pacientes no tienen la facilidad de que uno se lo pueda mandar en un PDF, así que lo imprimimos y cada paciente se lo lleva, porque además la idea nuestra es que nosotros le damos una lapicera en la primera charla, que lo rayen, que lo escriban, que tomen nota, que tomen apuntes, le hacemos mucho hincapié en eso, que se lo apropien. Y van y vienen con el cuadernillo para todos lados. Y con respecto a las redes sociales, bueno, replicamos todo lo que tiene que ver con la actividad física, alimentación, pautas alimentarias y otras cosas, porque en realidad las redes sociales que ahí figuran son las redes sociales del servicio de Tocogineco, que las creé yo en la pandemia, y las manejo yo actualmente. Fueron como una salida en la pandemia cuando los pacientes no podían venir para todo, o sea, desde pedidos de recetas hasta, bueno, después me surgió que sea una fuente educadora, así que se hicieron vivos, se hicieron los jueves día de anticoncepción, los miércoles días de enfermedad de transmisión sexual, diabetes gestacional, bueno, un montón de cosas, hicimos gestión menstrual, no sé, hablamos de todo en esas redes, primero el Facebook, después fue el Instagram, y la verdad que está bueno que se lo reconozca porque es algo que se hace a pulmón y es pura y exclusivamente trabajo mío. Así que, y ahora lo usamos como herramienta para todo lo que tiene que ver con nuestro equipo de diabetes, y está bueno porque se replica y ahí sí lo puede ver cualquier estrato social, digamos, hay mucho replique de profesionales y, bueno, pacientes que se atienden en privado y demás. Sí, lo que le falta al cuadernillo, porque lo modificamos, en realidad no modificamos, le agregamos cosas para la impresión por la provincia, que es el apartado de lactancia materna, que es muy importante, y de anticoncepción. Son cosas que faltan en esta primera impresión, pero bueno, ahí ya creo que ya estamos en las últimas tratativas para que se empiece a dar como un instrumento en la provincia. Bueno, gracias. Ahora, ¿querés hacer una pregunta? Sí, sí. Bueno, yo la verdad que decirles muchísimas gracias, me parece fantástico lo que están haciendo. Obviamente, lamento que no haya más gente conectada, de todos modos, hemos visto que muchos acuden a ver las charlas una vez que Héctor la sube, que esta va a ser subida, obviamente. Pero la verdad que, sinceramente, felicitarlo, un gran laburo, con una gran alta carga social, y la verdad que está muy bueno, hecho se ve con mucha seriedad y con mucho amor también, así que de verdad felicitarlo. Gracias. Y agradecerle que lo Felicitaciones. compartan. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Por ahí Bueno, pueden poner el link en la página de ustedes para esta charla. Claro, claro, después pásamela y le subimos la charla sí, también, para que estamos. sí, cuando esté subida yo les aviso. Muchas Bueno, gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias gracias. por todo. Chao. nos vemos, hasta luego.